retomando entonces el capítulo anterior, estábamos en presencia de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con vértices ABC, ángulos alfa, beta y en este caso un ángulo de 90 grados. Sin más pérdida de tiempo, vamos a definir el objetivo que era definir las razones trigonométricas. Entonces, cuando uno quiere definir una razón trigonométrica, no es más que una proporción entre trazos que tiene el triángulo. Por ejemplo, la primera definición que uno da de estas razones trigonométricas son lo que nosotros llamamos el seno de un ángulo alfa. Ahora, en general, hay abreviaciones para escribir cada una de estas razones. Nosotros lo planteamos como sen de alfa, ¿de acuerdo? Y tiene una definición que hay que memorizar. O sea, hay ciertas cosas en matemáticas que uno puede deducir y hay otras que se tiene que aprender de memoria, como es el caso de esta razón, y que es la proporción, por ejemplo, en este caso de este ángulo que está alfa aquí, es la proporción que hay entre el cateto que se opone a él. Entonces vamos a poner ahí directamente cateto opuesto al ángulo alfa, ¿verdad? Porque alguien podría decir, claro, pero este cateto se opone al ángulo beta. Exactamente, entonces tiene relación con el seno de beta. Entonces, todo depende de lo que nosotros queramos. Es la proporción que hay entre el cateto opuesto al ángulo alfa versus la hipotenusa, que es el trazo más grande, versus la hipotenusa. Si mal no recuerdo, nosotros habíamos puesto que este era el trazo A, este era el trazo B, porque se opone al vértice B, y a este le habíamos llamado C. Entonces acá, si nosotros queremos reducir un poco esta definición, podríamos poner que es el trazo BC como trazo. Ya habíamos también mencionado que da lo mismo si es el trazo BC o es el trazo CB, y dividido por el trazo AB o el trazo BA, que corresponde a la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, también lo podemos expresar como el opuesto al ángulo alfa, que sería el trazo A minúscula, dividido por el trazo C minúscula. No es recomendable en ocasiones que uno se lo aprenda como el seno de alfa como A partido en C, porque en cualquier problema uno no sabría a lo mejor distinguir cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C, si le ponen valores. Y hay libros en los cuales a lo mejor a este le llamaron A este le llamaron B. Entonces, vale más la pena primero saber que corresponde a la proporción entre el cateto opuesto al ángulo versus el cateto adyacente al ángulo. Por ejemplo, yo también podría calcular ahora el seno de beta, sin pasar a otra función, a otra razón trigonométrica. El seno de beta funcionaría igual. Entonces, pongámoslo aquí, mire, por ejemplo, seno de beta es la misma definición anterior, pero ahora con respecto al ángulo beta, es decir, es el cateto opuesto, pero al ángulo beta, dividido siempre por la hipotenusa. Eso no va a cambiar. Es cateto opuesto partido por hipotenusa. Ahora, dependiendo de si usted está calculando el seno de alfa, entonces será el cateto opuesto al alfa. Si está calculando el seno del ángulo beta, será el cateto opuesto a beta. Entonces tenemos acá en este caso que el seno de beta es el cateto opuesto, lo vamos a poner ahora en forma directa, es el trazo B dividido por la hipotenusa, que es el trazo C. Entonces acá tengo la proporción B partido en C. Esa es la idea. Entonces es bastante básico, es simple, pero lo estamos enfocando. Ahora, esta es como definición 1, porque acá estamos recién planteando el seno de una razón, el seno de un ángulo que es una razón trigonométrica. Pero así como el seno existen 5 más, que nosotros hoy día podemos definir las 3 más importantes, que son el seno, el coseno del ángulo, vamos a anotarlo también, así como coseno de alfa, y que se abrevia como cos de alfa. Cos de alfa. Y también tiene una definición. Esa definición está dada por el cateto adyacente pero al ángulo alfa. Entonces, cateto adyacente, vamos a cambiar aquí un poquito esto, lo vamos a poner más arriba, hipotenusa. Cateto adyacente
pero al ángulo alfa, porque hago referencia a ese ángulo. Si yo quiero calcular el coseno de beta, entonces está bien, lo hago, pero en función del ángulo beta. Pero también la proporción respecto de la hipotenusa. Entonces, al igual que en el caso anterior, sería el cateto adyacente al ángulo alfa es el trazo AC o B. AC dividido por la hipotenusa, que es el trazo AB. Entonces, si nosotros volvemos a reemplazar, el trazo AC vale B dividido por la hipotenusa, que es el trazo AB y que está dado por C. Esa es la idea. Lo mismo podría repetir también, al igual que en el caso anterior, en la idea de calcular el coseno del ángulo beta. Pero sería exactamente igual, solo que aquí sería la definición, el cateto adyacente al ángulo beta dividido por la hipotenusa. Muy simple. Entonces, en este caso, el cateto adyacente al ángulo beta, vamos a ponerlo, pero ya directo, coseno de beta. El cateto adyacente al ángulo beta es el que está pegado al ángulo beta, que sería el trazo A, y dividido por la hipotenusa correspondiente, que es el trazo C. Así que tampoco va a cambiar. Ahí uno podrá empezar a notar algunas cosas que se empiezan a complementar. Como por ejemplo, uno podría decir o darse cuenta que el seno del ángulo alfa, que vale A partido en C, corresponde al coseno del ángulo beta, que vale también A partido en C, como así el seno del ángulo beta, que es B partido en C, es igual que el coseno del ángulo alfa, que es también B partido en C. Entonces, vamos a llegar a ciertas conclusiones que van a ir ayudándonos a resolver problemas posteriormente, ya sea identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas. Tenemos que pasar por un sinnúmero de cosas para poder aprender realmente la trigonometría. Y finalmente, por hoy, podemos hablar acerca de la tangente del ángulo alfa. Tangente de alfa. ¿Qué significa tangente de alfa? ¿Cómo lo escribimos? Como TG. Hay algunos libros que ponen tan de alfa también, pero la verdad es que todo depende de dónde uno quiere estudiar. En general, yo creo que esta es como la más universal. Y también tiene una definición. Pero acá la diferencia es que ya no se hace referencia a la proporción entre un cateto con la hipotenusa, sino que se hace la referencia a la proporción entre los catetos. Por ejemplo, si hablo del ángulo alfa, la proporción definida por la tangente es el cateto opuesto al ángulo alfa, cateto opuesto al ángulo alfa, dividido por el cateto adyacente, también al ángulo alfa. Esa es la idea. Cateto opuesto, en el caso del ángulo alfa, es A, y el cateto adyacente es B. Entonces quedaría A partido en B. De igual manera, uno podría decir, ¿y cuánto será la tangente del ángulo beta? Bueno, la tangente del ángulo beta, le aplicamos la misma definición, pero ahora respecto del ángulo beta, es decir, respecto de este ángulo. La tangente será el cateto opuesto, que será el trazo B, dividido por el cateto adyacente, que es el caso A. Entonces también ahí uno puede encontrar una relación, como que por ejemplo se da que la tangente del ángulo alfa es el recíproco algebraico, 1 partido por, de la tangente del ángulo beta. O sea, si uno divide 1 partido en A dividido en B, da B partido en A, que es justamente la tangente del ángulo beta. Entonces vamos a dejar una tarea para que usted empiece a manejar un poquito más estos conceptos, y es una tarea muy simple en donde yo le voy a preguntar que, por ejemplo, pongamos una tarea que sea no tan fácil en un comienzo. Por ejemplo, comprobar, pensémoslo así, comprobar, usted puede hacerlo con la calculadora, puede tratar de hacerlo manualmente, comprobar, por ejemplo, que el seno de 20 grados es igual al
coseno de 70 grados, por ejemplo. Independiente de que usted no conozca o que nunca hayamos hablado de grados todavía. Pero usted lo puede meter a la máquina, a una calculadora y puede comprobar que esos valores van a dar exactos. Y vamos a ver si esto se puede generalizar. Es decir, si ustedes se fijan, 20 y 70 suman 90. Entonces mi pregunta es, ¿será cierto que el seno de un ángulo alfa será lo mismo que el coseno de 90 menos el ángulo beta? ¿Así? ¿Será cierto eso? Y la pregunta es responder sí, no y por qué. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Mira, ¿por qué uno hace referencia a 90 menos beta? Porque en el fondo hay que tener claro que alfa más beta, quizá por ahí le ayuda un poquito, alfa más beta vale 90 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos queda de tarea, a ver si seno de alfa es lo mismo que el coseno de 90 menos alfa, o quizá el seno de alfa es igual al seno de 90 menos alfa. Esa es la pregunta. Que ustedes me digan y me expliquen por qué pasa esto. ¿De acuerdo? Ahí está.